algo que he entendido es que mi propósito no dependía de mi mamá. El propósito que Dios tiene para mí viene de Él. Y si mi mamá ahora no está físicamente aquí, mi propósito no se acaba. Por eso es que tenemos que entender que a pesar de lo que ya comenté, tal vez algún divorcio, algún engaño, no sé, perdiste el trabajo que tanto anhelabas y que tuviste y que después lo perdiste, o no has logrado la escuela que quieres, o no lograste la carrera que tú querías, recuerda que tu propósito no depende de eso. Tu propósito tiene que seguir. Yo sé que varias personas de aquí han perdido a papá, a mamá. Hay algunos de aquí que han perdido un hijo o una hija. Han perdido un primo, una prima, que a veces llegan a ser como hermanos. Sin embargo, nuestro propósito no se acaba ahí. Porque como les dije, he experimentado los dolores más fuertes. El perder a tu mamá, creo que han sido una de las experiencias que más me ha cimbrado, de las cosas que más ha hecho que se derrumbe, ¿no? Por así decirlo, como esas fortalezas en el momento. Sin embargo, viene a mi mente y Dios recordándome que mi propósito viene de Él. No se acabó con mi mamá, no se acabó el día que ella falleció. ¿Ok? Entonces nuestro propósito, hermanos, está ahí. ¿Ok? Seguimos con, aquí está, perfecto. Romanos 8, 38 y 39 dice así: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Por eso yo te decía, ponle el nombre que le pongas. En algunas cosas estoy segura que coincidimos, hemos pasado algunas vivencias parecidas, pero también hemos vivido situaciones diferentes. Sin embargo, yo sé que en cada una de esas experiencias, en cada una de esas situaciones difíciles, como dice aquí en Romanos, nada nos podrá apartar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo. Yo recuerdo que luego yo le contaba a mi mamá, es que un alumno perdió a su mamá y me duele mucho. Una alumna perdió a su papá y me duele mucho, o solo tenía a su mamá y falleció, porque en este andar de docentes conoces a tantas familias a través de los niños, y realmente he tenido algunos alumnos o alumnos de la escuela que han perdido a su mamá, a su papá. Yo recuerdo que llegaba con mi mamá y le contaba y le decía, me duele mucho saber que perdió a su mamá, a su papá. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, hey, Dios tiene el control de todo y tiene un propósito para ese niño y para esa niña. No podemos decir, ay, pobrecito, ¿qué va a pasar? Porque Dios tiene un propósito. Me decía ella, como ustedes tal vez recuerdan, pues ella creció como huérfana y me decía, veme a mí, fui huérfana. Comía almendras que caían de los árboles, pero eran almendras que los murciélagos, porque en nuestro pueblo hay murciélagos, que caían porque los murciélagos pasaban a mordisquearlas y caían, y yo esas mismas almendras agarraba y me comía. Dice, ¿y acaso me pasó algo, Cris? Y yo, no, pues no, ¿verdad, ma? Dice, no, todo Dios lo tiene bajo control, todo. Y entonces quiero hoy que reflexionemos sobre la vida de una familia. En la Biblia se narra la vida de una familia en específico. En la siguiente, por favor, chicos. Esta familia vivía en Belén y se conformaba por papá, mamá y sus 2 hijos. Y vamos ahorita a analizar
lo que vivió esta familia, porque realmente fueron momentos muy difíciles, así como los que tú y yo hemos vivido, momentos que esta familia vivió y en donde la muerte se presentó en estos familiares. En Romanos 5, 3 y 5 dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Caray, el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro de que el sufrimiento también produce buenas cosas. Muchas veces enseñamos a los alumnos, porque no tengo hijos, o hace muchos años era de que las emociones buenas y las emociones malas. Todas las emociones nos ayudan. Ya el pastor nos ha estado hablando anteriormente que aún eso que a veces vemos como malo está bajo control. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, entonces no hay nada de qué temer. Y entonces ahora sí vamos a pasar con esta familia que realmente vivió sufrimientos, como tú y yo tal vez hemos vivido. En la siguiente, chicos, por favor, te voy a presentar esta familia. La vamos a poder conocer en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, no vamos a leer todo el libro, solo algunos versículos. Y vamos a ponernos en contexto con esta familia donde vivía. Y dice así: en el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces, un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Alto aquí. ¿Qué estaba pasando en ese momento en esa tierra? Tenían hambre. ¿Y es algo sencillo cuando hay escasez de alimento? Nada sencillo, ¿verdad? ¿Cómo vas a poder alimentar a tu familia? ¿Cómo vas a poder darle de comer a tu hijo? Que él no entiende si tienes o no tienes, si hay o no hay, él te pide. ¿Cómo vas a poder alimentarlos? Entonces, Belén estaba pasando por momentos difíciles. Belén. Muchas veces estos momentos difíciles, como el que estaba atravesando Belén en ese momento, pueden darse porque Dios quiere que el pueblo reflexione y entienda que lo que está haciendo muchas veces no es lo correcto. Y de una u otra manera, pues te tiene que mover para que entiendas y recapacites, ¿ok? El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos, Maclón y Quilión. Todos ellos eran efrateos de Belén de Judá. Conocían de la palabra de Dios seguramente. Conocían, porque de hecho los nombres de Elimelec y de Noemí, el nombre de Elimelec pues significa Dios es mi rey, ¿no? Lo estás declarando. Seguramente él fue educado probablemente en una familia que conocía de la palabra de Dios. Y Noemí pues significa dulzura. Entonces sus 2 hijos y ellos estaban atravesando por un momento de escasez y deciden irse ¿hacia dónde dice aquí? A Moab, un pueblo que ahí sí no adoraban a Dios, adoraban a otros dioses, no conocían de Dios. Y fíjate, estaban saliendo de Belén, que, a ver, alguien que me diga en la iglesia, Belén, cuando tú escuchas la palabra Belén, ¿a quién te recuerda? ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? Y sin embargo ellos estaban dejando esa tierra que daría a Jesús, que de hecho Belén significa Pam. Estaban dejando esa tierra y se fueron a Moab, la tierra donde las personas no conocían de Dios. Bueno, podríamos entenderlos, la dificultad de no tener el alimento para su familia,
pues los orilló a irse para ese nuevo pueblo. Y cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Siguiente, por favor. Aquí viene lo triste. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Imagínate, perdió a su esposo, perdió al proveedor. Y en estos tiempos, para la sociedad, el hecho de que te quedaras tú como mujer, pues sin tu proveedor, sin tu esposo, era un problema. Era un problema muy, muy grande. Sin embargo, bueno, tenía sus 2 hijos, ¿verdad? Murió su esposo, pero tenía 2 motivos por los cuales seguir adelante, que eran sus hijos. Bueno, estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y otra Ruth, moabitas, que pues obviamente habían crecido lejos de la palabra de Dios. Y después de haber vivido allí unos 10 años, otra desgracia para Ruth. Murieron ahora los 2 hijos. No especifica la Biblia por qué, solo dice que murieron. Otro golpe para esta mujer. Otro golpe. Muere su esposo y ahora mueren sus 2 hijos, ¿verdad? Los 2 hijos que podrían también cuidar de ella, que podrían tal vez proveerle. Olvídate, porque también los pierdes. Y Noemí, murieron también Matlón y Quilión, sus hijos. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Siguiente, por favor. Ruth le dice a sus nueras que mejor emprendan el viaje pues lejos de ella. Les dice: yo ya no tengo hijos, no hay por qué seguir conmigo, no hay por qué seguir conmigo. Sin embargo, dice aquí: vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Imagínate esta mujer, ¿no? Diciéndole, seguramente con ellas lloraba, porque algo que pude experimentar muchísimo, pues es el hecho de que, como les comentaba, cuando mi mami muere y te quedas ya después solo, ya cuando todos se van a su casa, cuando la iglesia se despide, cuando regresamos del panteón, ya te encuentras solo, pues te enfrentas a muchos pensamientos, a muchas emociones. En mi caso, pues ustedes saben que hice mi casa por caseta y pues allá solo me recibe mi gato. Y de repente el estar sola sí pega un poco. Pero recuerdo que cuando agarraba mi camionetita y me iba con mi tía Flor y mi prima Jackie y mis sobrinos, pues ahí estar con ellas, sabiendo que ellas vivían lo mismo que yo, porque mi mami pues vivía ahí con ellas directamente, pues de alguna manera te da un confort, ¿no? El hecho de que saben que me entienden, ¿no? El saber que estamos pasando por el mismo duelo, pues de alguna manera te da compañía. Y yo creo que Ruth pues de alguna manera sentía esa compañía con sus nueras. Sin embargo, les está diciendo: váyanse, ¿no? Váyanse. Yo pensaba y decía, pues Ruth sí conocía de Dios, y al morir su esposo y morir sus 2 hijos, ¿será que en algún momento pensó que se le había acabado los motivos para vivir y para seguir? ¿Será que en algún momento dejó de ver el propósito de Dios en su vida? Porque te voy a decir algo, sin afán de ser juzgada, porque yo sé que estoy en mi casa con mi familia. En algún momento sí he pensado, ¿no? Sí pensé, ¿y ahora qué voy a hacer? Si ya se fue mi mami, ¿qué voy a hacer?
Y yo no sé si Ruth en algún momento también vivió esto, y sin embargo está diciéndole a sus nueras: déjenme, sigan su vida, están jóvenes, pueden volverse a casar. No te voy a contar toda la historia, voy a hacer spoiler, como dicen los jóvenes cuando te cuentan el final de una película, pero en la siguiente, por favor, chicos. Una de las nueras decide quedarse con Ruth. Que el Señor, bueno, hasta ahí. Primero te voy a contar. Una de las nueras decide quedarse con Ruth, con Ruth. Y le dice: no me voy a ir de tu lado, no me voy a ir, y me voy a quedar contigo y te voy a seguir. Y tu Dios será mi Dios. Ándale, tu Dios será mi Dios. Propósito. Estoy entendiendo que mi propósito está en Dios. Que los dioses que he tenido en mi vida se quedan. Y ponle el nombre que sea. Ahora vamos a nuestra vida actual. Muchas veces le damos más prioridad a otras cosas, ¿verdad? A veces leemos esta historia, pero no nos damos cuenta que también nosotros a veces hemos tenido esos dioses, porque no venimos a la iglesia. A veces, ¿verdad? Que le damos más prioridad al trabajo, tal vez. Estoy cansada. Muchas veces he salido también cansadísima de los 2 turnos de trabajo. Muchas veces. Con la garganta, miren, de tanto estar: ¡hey, deja a tu compañero! ¡No le pegues! ¡Hey, tranquilo! ¡No! La tarea, el ejercicio. Muy mal de la garganta. Y luego me dice el pastor: ¿no? ¿Puedes dar tú la bienvenida? O de repente, no, hoy no voy a pasar, me duelen los pies, siento escalofríos, creo que ya me estoy enfermando, me duele la garganta. Y John: oigan, apóyennos a dirigir hoy, Jessy y Cristal. Ay, y yo iba a decir que no puedo, ¿no? Yo iba a decir, pero bueno, a lo que voy es a que hay que analizar nuestra vida y pensar cuáles son esos dioses que a veces nosotros también estamos siguiendo. Esos dioses que a veces nos detienen para seguir nuestro propósito real con Dios. Y bueno, te cuento, como te decía, al final esta mujer, Ruth, con su nuera, son redimidas. Hay alguien que se encuentran familiar del que fue esposo de Ruth, que se casa con Noemí. Y se enamora, obviamente, y es un hombre que la ama mucho, y es un hombre que provee tanto a Ruth como a Noemí, y que las adora y que las quiere mucho a las dos. Y dice así: que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia ti, ¿verdad? El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. Aquí está hablando de vos, este hombre con el que se casa Noemí, y que, pues, en el siguiente versículo, por favor, con el que tiene un hijo. Y este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, le decían las mujeres a Ruth, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David, del rey David. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? O sea, en esta historia podemos ver la fidelidad de Dios, podemos ver el sustento de Dios, y también nos enseña algo muy importante: que pase lo que pase, como lo que vivió Ruth, nuestro destino
no está marcado por las situaciones tristes y difíciles. Nuestro destino está marcado por Dios. Tú tienes que cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Y yo creo que por eso todos en esta iglesia alguna vez hemos escuchado que nos invitan, que hermanos, ¿quién quiere tal vez participar en la danza? Se apuntan con Cindy. Quien quiera pasar tal vez a los coros, pues muestre su voz y con el hermano John. Quien quiera participar en el campo de verano de maestra o en talleres. Quien quiera, por favor, apoyarnos con las pantallas, este equipo que pone la letra. ¿Sabes por qué? Porque estoy segura que nuestros líderes entienden que tú tienes un propósito y parte de ese propósito es que sirvas en la iglesia, que pongas tus dones en acción, que vayas y visites y que cuando hay un llamado, que la hermana Lucy va a los hospitales, te unas con ella si tienes tú el tiempo tal vez. Vete con ella, o si vas a visitar un hermano, miren que varios hermanos de nuestra iglesia se han estado enfermando. Visitémoslos, hablemosles, porque parte de tu propósito es esto también. Cumple con tu propósito. Pon tus dones en acción. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas hacer? Tal vez con las mujeres te ha tocado compartir con las mujeres la palabra de Dios, o tal vez estás con los jóvenes, los jovencitos también. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están aportando a la iglesia? Nuestra iglesia siempre se ha caracterizado por ser una iglesia que sale, ¿verdad? Por ser una iglesia que hoy, precisamente que es Día del Niño, hemos hecho muchísimas actividades con niños, y que incluso cuando yo empecé a pedir trabajo, una vez platicando con Cindy, me dice, cuéntales de allá en el trabajo a donde vas, cuéntales de que has estado en los campos de verano de la iglesia, porque eso también te sirve de experiencia. Y claro, y sí, me sirvió de bastante experiencia el comenzar aquí en la iglesia a dar clases a los niños, al estar en el campo de verano. Todo eso, ahora lo entiendo, hermanos, todo eso me ayudó, porque cuando tú eres maestra, ¿a quién escuchan los niños? A ti. Y no solo los niños, luego te toca dirigir la ceremonia frente a todos. Y entendí que entonces Dios me fue preparando desde aquí para esos propósitos que Él tiene para mí. Desde aquí en mi iglesia, Dios me ha ido preparando para cumplir también con esta otra parte que es el trabajo, el ejercer mi profesión, ¿verdad? Y en la siguiente, bueno, tal vez no se ve mucho, pero la del carrito rojo soy yo, en un tiempo en el que mi mami no podía cuidarme por diferentes razones, y me quedé en un pueblito todavía más metido hacia casi la montaña en Oaxaca. Pero yo sé que el propósito de Dios se va a cumplir, pase lo que pase. ¿Sí? Acá estamos muchos de los jóvenes que en algún momento estuvieron en esta iglesia. Oro para que todos los que han estado en esta iglesia y han servido sigan buscando de Dios y cumplan con el propósito que Dios tiene para ellos, porque si estuvieron en esta iglesia es por algo, y si están en otra iglesia, Dios los bendiga, pero que sigan en los caminos de Dios. Nuestra iglesia siempre ha sido una iglesia que se mueve, una iglesia que participa, una iglesia que se preocupa por los niños, una iglesia que usa los talentos. Y arriba tengo a nuestra querida, la pequeñita que vino hace 2 semanas, Noa. ¿Se acuerdan que me ayudaron a orar por ella? Fíjense que Noa regresó a la escuela ayer y me topé con esto. Noa, ella solita se checa los niveles de azúcar, solita. Y ahí están las fotos. Pincha su dedo,
todo, saca ese papelito, checa, y si sus niveles de azúcar, ella sabe cuáles son los que debe de tener. Si están más altos de lo que debe de ser la normalidad, se inyecta, ella solita, porque tiene que seguir su vida, tiene que intentar seguir adelante con su vida, y lo está intentando. Hoy la vi tan contenta festejando el Día del Niño, y la mamá está tan agradecida. Se cambiaron del lugar donde vivían, por eso es que ahorita ya no están viniendo. La señora quería seguir asistiendo aquí, pero ahora están más lejos. Pero está tan agradecida, iglesia, está tan agradecida la mami y Noah. Oramos por ellas, las ayudamos a seguir adelante. Y iglesia, tenemos que cumplir con nuestro propósito, también como iglesia. Fíjate que hubo un tiempo en el que mi mamá, estábamos comiendo y se paraba y me dejaba ahí comiendo. Yo le decía, ¿por qué me dejas? Tengo que ir corriendo a orar por un vecino. Y yo, pero estamos cenando. No, tengo que ir porque solo me están dando 5 minutos. Y yo, ¿5 minutos? Bueno, se tardaba como 1 hora. Y yo, ¿no que 5 minutos? Y yo, bueno, ya terminaba yo de comer, y de repente estábamos platicando y le estaba yo contando algo, y otra vez, ya me tengo que ir. Otra vez me están dando ahora 10 minutos con este vecino. Es que está enfermo. Y yo, ay, ma, otra vez 10 minutos. Sí, 10 minutos. Se tardaba otra vez 1 hora. Y estos vecinos que ya conocíamos desde hace muchos años, llegaron a los pies de Cristo, llegaron a los pies de Dios. Y de verdad que yo siempre decía, la verdad yo sí pensaba, ay, mi mamá solo le dicen que 5 minutos y ay, se va alegre. ¿Qué tal si ahora sí le cumplen y solo 5 minutos? Ay, va a regresar otra vez triste. No importaba si eran 5 minutos, si era media hora, si eran 20 minutos. Ella seguía y ella les predicaba. Y este vecino ahora goza de la presencia de Dios porque aceptó a Cristo en su corazón. Y su familia sigue adelante a pesar de lo que ha pasado. La hermana de él se ha convertido en mi hermana, se ha convertido en una hermana para mí. Trabaja como periodista, y en los momentos más difíciles fue cuando le dan el trabajo en las mañaneras con el presidente. Entonces esta querida amiga, a pesar del sufrimiento que estaba pasando, aceptó el trabajo y se iba a las mañaneras. Y luego la veía yo ahí en la tele y decía, ay, mi amiga, bendiciones, Dios la bendiga. Y ya nada más para terminar, porque tú has orado, tú oraste, iglesia, conmigo por el hermano de ella. Tú oraste por el hijo de esta mujer que hoy está aquí. Oraste muchas veces con mi mamá y conmigo, oraste. Y seguiste orando hace como un mes por Lunita. Oraron por Lunita, me ayudaron a orar por Lunita, y al otro día Dios había hecho el milagro en esta bebé. Así que, iglesia, quiero que escuches solo unos minutitos ya para terminar, porque hoy está aquí esta amiga que te cuento. Hoy está aquí por la que has orado muchos años atrás y que tal vez pues ni cuenta te has dado, pero Dios ha hecho algo muy precioso y muy grande, y lo sigue haciendo en esta familia. Liz, ¿puedes pasar por favor, amiga? Por favor, Liz. Como les digo, Liz se ha convertido en mi hermana, en el nombre de Dios. Liz. Pues nada, solamente recalcar lo que dice Cris. Y ahorita que estaba contando la historia de esta familia, me acuerdo mucho que Oscar murió. Oscar pues fue mi hermano, 36 años, murió de leucemia. Al próximo año, más o menos, muere también su esposa. Entonces ya era como algo ya muy, pues ya muy triste para la familia. Pero va pasando el tiempo, sabemos que hay propósito, pasa el tiempo, y lo más
bendecido fue volverme mamá. Y yo la verdad no me la esperaba, porque además de eso, pues yo había vivido con un hombre 10 años más o menos, nunca tuve un hijo, porque no tengo un ovario, no tengo una trompa y aparte me habían sacado un tumor. Entonces era imposible que yo me pudiera embarazar. Entonces me separo de esta persona y sorpresa, al poco tiempo viene mi bebé. Entonces después de todas estas causantes, la muerte de mi hermano, que es morir es ganancia, dice la palabra, y luego el fallecimiento también de mi cuñada, el divorcio, pues llega mi bebecita, quien han estado ustedes orando también, porque creo, y también Cristal para mí es una hermana. Le decía no hace mucho, ¿no? Ora porque su papá se acerque a ella, y ahora es un hecho, o sea, el papá se está acercando a ella. Le agradezco infinitamente a Dios el seguir haciendo lo que me gusta, que es escribir. Estoy para servir realmente, porque mi periodismo es social, así que todas las causas que yo pueda llevar, también las llevo a la mañanera. Entonces, muy agradecida con Dios, con todo lo que me ha dado. Y bueno, pues aquí mi mamá y yo y Luna, pues somos un ejemplo viviente de que en la fe todo se puede. Gracias. Y decir, ¿no?, que mi hermano, antes de que Dios que estuviera con Dios, mi querida Silvia siempre estuvo con él, y él solamente aceptó a Silvia, a que estuviera con él en sus últimos momentos, y solo quería platicar con ella, y platicar con ella, y platicar con ella. Solo Dios sabe por qué, pero ahora para mí creo que pues por algo Dios tenía un gran propósito para ellos dos. Entonces, muy agradecida, muy bendecida, y aquí sigo. Gracias. Gracias, Liz. Que nada detenga los planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias por nuestra vida. Vamos a dar gracias por todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Fíjate que algunos vecinos llegaron a murmurar que por qué mi mamá había muerto. Pues no, que muy cristianos, pero ellos desconocen que el propósito de Dios es eterno, que los propósitos de Dios son para la eternidad, y que aún esa muerte tuvo propósito y tiene propósito. Así que saqué eso de mi corazón y dije, no importa, es que ellos se pierden de ese gran amor, que si lo entendieran, comprenderían muchas cosas, ¿verdad? Que tú y yo comprendemos. Hermanos, no esperemos a que alguien más de nuestra iglesia se vaya, que sabemos que, como ya nos dijo Liz, es ganancia. Hay que amarnos, hay que procurarnos, cuidémonos unos a otros, oremos unos a otros, y sobre todo, recuerda que Dios tiene propósitos para tu vida. Pase lo que pase, nada nos podrá separar de Dios, nada nos puede separar de su amor y de ese propósito que Él ya tiene para tu vida. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Amado Dios, Padre, gracias por tu bendito amor, por tus cuidados hacia tus hijos, Señor, porque yo sé, Padre, que todo lo que sucede en nuestra vida, Señor, es para aprendizaje. Todo aquello que nos acontece día con día, Señor, tú lo tienes, Señor, previsto. No hay nada que se te escape, Señor. Yo te doy las gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por aquellos que tal vez nos están viendo, nos están escuchando en las redes sociales. Señor, yo los bendigo también a ellos, Padre, que por favor, Señor, podamos dejar aquellos dioses que a veces nos detienen para cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Yo declaro que todos los que estamos aquí cumplimos con ese propósito divino, ese propósito eterno, Padre, para nuestras vidas, Señor. No va a haber nada ni nadie que nos pueda detener para cumplir con todo lo que tú ya tienes, Señor, previsto para nuestra vida. A quien le falta, Señor, un trabajo, Padre, que aprenda a amarte también en esa escasez, Padre. Aprenda a ser obediente, porque yo sé que tú le tienes ese trabajo tan especial
tan bueno, Señor. A quien le hace falta, Señor, un abrazo tuyo, Señor, porque tal vez ha perdido un familiar o porque está atravesando momentos de dificultad, Señor. Abrázalo, abrázala, por favor, Señor. Todas nuestras necesidades son cubiertas por ti, Señor. Y confiamos en ti, Padre. Sabemos que todo llega a su tiempo. Gracias por tu maravilloso amor. También bendigo, Señor, a todos nuestros hermanos que tal vez hoy no están aquí por cuestiones de que tuvieron que salir de viaje. Señor, bendícelos. Ayúdalos a disfrutar también esos momentos, Señor, tan preciosos y maravillosos, Padre. Los bendecimos desde aquí. Señor, ayúdanos a ser obedientes y a entender cuál es el propósito, Señor, y entender que es mejor estar en esa casa de pan que representa Belén, donde está tu Hijo, donde está ese pan de vida eterna, Señor. Que entendamos que es mejor estar en esa casa, Señor, en ese pueblo, Señor, que irnos al otro, donde tal vez vamos a tener algunas cosas que parecen llamativas, pero donde no estás tú, Señor. No, Padre, que todos entendamos que es mejor estar en tu casa, Señor. Bendigo a todos los niños de nuestra iglesia, a todos los niños que han venido a esta iglesia, Padre. Cuídalos, bendícelos, y que sus padres, Señor, principalmente, Padre, también los que están en esta iglesia, que son padres, les ayuden a esos niños a entender que tienen un propósito, Padre, y que nada ni nadie los debe de desviar de cumplir con ese propósito, Padre. Gracias, porque tu amor es maravilloso y es lo más precioso que podemos tener, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, iglesia.